Hola, ¿qué tal? Hoy daremos inicio a una serie de conferencias, charlas y opiniones sobre filosofía. En primer lugar, diferenciar y combatir la idea de que el logos es una superación de los mitos. En segundo lugar, discutir sobre la linealidad histórica en la que se ha forjado supuestamente la humanidad. Esa división clásica entre antigua, media, moderna, contemporánea, posmoderna. Todo eso es una terrible tergiversación de la historia de la humanidad, que ha dejado por fuera a América, al África, al Asia. En tercer lugar, tocaríamos el tema de la posibilidad de filosofías no occidentales, teniendo en cuenta lo que es África, Asia nuevamente y América. Haríamos énfasis en la filosofía latinoamericana y qué tanto nos tendría que decir a nosotros aquí y ahora y en nuestra cotidianidad. Comencemos entonces con la distinción entre mito y logos. La primera cuestión que hay que definir es que cuando se habla de mito se entiende como un proceso mental irracional propio de pueblos primitivos, de pueblos que no han alcanzado la civilización. Nótese que en el fondo, cuando se habla de la diferencia entre civilización y no civilización, o entre civilización y barbarie, lo que hay en el fondo es un acto de supremacía o pretensión de supremacía civilizatoria, racista, que es la que está en el fondo realmente de esta división. Pero veámoslo desde el punto de vista filosófico. Los mitos son narraciones generalmente orales con una polisemia, es decir, con una múltiple significación, que sirve de base para que los pueblos del mundo, para que cada uno de los pueblos del mundo pueda sobrevivir en una situación hostil, en la cual los seres humanos tienen como recurso el invento de artefactos lingüísticos para poder sobrevivir. Dicho de otra manera, el hombre es un simio indefenso y la única posibilidad que ha tenido de sobrevivir sobre la tierra ha sido la invención del desarrollo de la mente. La mente incluyó transformar la naturaleza en artefactos que le sirvieran para reemplazar lo que no tiene. Es decir, en lugar de esos dientecitos que tenemos tan débiles para comer, se inventó el tenedor, se inventó el cuchillo, se inventó la sierra, se inventó una serie de instrumentos que le permitieron hacerse con la comida. También se inventó la caza, se inventó la pesca, se inventó la agricultura. Todo eso no pudo haber sido posible sin los mitos. Ahora bien, el mito, como narración fundante, da una explicación sobre cómo han de vivir socialmente los seres humanos y, en segundo lugar, de qué manera darle explicación al mundo. Se ha entendido, por otro lado, que la lógica es inherente a la ciencia y que la ciencia sería una superación del mito. ¿Nos consta acaso que el modelo matemático, por ejemplo, coincide con la realidad en sí? Eso no está demostrado. Incluso autores tan serios y tan interesantes como Roger Penrose tiene esa hipótesis como una filosofía, no precisamente como una constatación. El filósofo Wittgenstein en el Tractatus también define esta imposibilidad. No hay manera de ver cómo el lenguaje coincide con lo real, de manera que la ciencia podría catalogarse también como un mito. Entonces tenemos, los mitos son racionales en tanto dan explicaciones sobre el mundo, sobre cómo comportarse los seres humanos, mientras que el logos de alguna manera pretende lo mismo, pero con una pureza en los términos, pero no necesariamente esa pureza significa que tengan un correlato real. En ese orden de ideas, en los mitos hay mucha racionalidad y en el logos hay mucho de mito. Un ejemplo, cortesía del maestro Enrique Dussel, es en lo que se refiere a la crítica que podría explicarse o encontrarse mejor en pensamientos como el de Immanuel Kant. Immanuel Kant, en la crítica del juicio, plantea
la posibilidad de que haya un alma. Sin embargo, esa partícula que llamaríamos alma no es sensible, no es tangible, y por tanto, en esa obra tan racionalista persiste un mito que es de origen indostánico, que es de origen oriental. Por otro lado, hay mitos muy interesantes que plantean una racionalidad enorme. Ejemplos abundan entonces en muchos de los mitos construidos en todos los pueblos de la tierra. Los más cercanos a nosotros estarían trabajados por las poblaciones originarias que aún persisten y también por la que algunos cronistas de Indias recogieron. Valga la aclaración de que muchas de estas han sido, comillas, contaminadas por la influencia de la evangelización. No obstante, siguen siendo de una riqueza enorme que merece ser expuesta con detenimiento y analizando. En el próximo haríamos énfasis en la interpretación del mito adámico y de uno de tipo griego para encontrar allí las relaciones éticas, epistemológicas que se pueden extraer allí, tanto como los filósofos que han recurrido a estos mitos para exponer sus propias teorías, como son Marx o como es Freud incluido. El mito adámico, como los mitos egipcios, como los mitos griegos, como los mitos que hay en el África, en el Asia, son susceptibles de reflexiones filosóficas y las cuales pueden ser asumidas dentro de lo que en la academia se entiende como análisis exegético o hermenéutico, de tal manera que siempre habrá la posibilidad de releerlos a través del tiempo, traerlos de su lugar originario y volverlos a leer en el aquí y ahora. Esa es una ventaja que tienen los mitos sobre las narrativas o trabajos filosóficos muy precisos. Pero bueno, en el próximo capítulo nosotros hablaremos entonces de algunos mitos, sobre todo el mito adámico, el mito de Prometeo, y ver cómo en estas dos vertientes, la semita y la helénica, podemos hacer una exégesis, una hermenéutica para pensarnos filosóficamente a nosotros mismos, aquí y ahora. Hasta pronto. Guaira pinta el corazón, hey, hey.